Vamos a comenzar con nuestra bendición de poder compartir la palabra de Dios en este momento. Pero antes que todo, vamos a comenzar con una oración, presentando esta enseñanza y este aprendizaje delante de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos por toda tu bendición y gracias, Señor Jesús, porque tú nos bendices grandemente. Sea tu bendición y sea, Señor mi Dios, tu Espíritu con nosotros, enseñándonos conforme tu palabra y enseñándonos, Señor mi Dios, conforme tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay veces que nosotros nos preguntamos para qué nos sirve a nosotros la fe. La fe muchas veces nosotros lo utilizamos para pedir algo, algún material. Bueno, Señor, yo por fe voy a obtener este carro, por fe voy a obtener aquí a casa, por fe voy a obtener muchas cosas. Y no está mal, pues, pero el mero propósito de una fe es para poder nosotros caminar correctamente en los caminos de Dios. Pero ¿por qué yo necesito caminar correctamente? Porque necesito saber por dónde yo puedo ir, por dónde yo puedo caminar, por cómo puedo yo transformar mi vida de una vida pecaminosa a una vida correcta delante de Dios. Bueno, esto de la fe hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué conversar, hay mucho de qué saber sobre la fe. Pero quiero llegar a hablar sobre un ejemplo de lo que podría ser una conducta o cómo nosotros podemos actuar conforme la fe. Y es que quiero que vayamos entonces a Mateo capítulo 14, versículo 22. Los discípulos estaban en una barca y ellos siempre estaban dispuestos y estaban prestos a poner atención todo lo que Jesús está dispuesto a mostrarles. ¿Cuál es el próximo plan de Jesús? Jesús viene y sana a un leproso. Jesús viene y sana a un ciego, pero ¿cuál es el próximo plan? ¿Cuál es el próximo milagro que se va a ver? ¿Qué es lo que va a hacer la próxima vez? Y eso es algo de que los discípulos siempre estaban dispuestos a poner mucha atención. Pero fíjense que hay un momento donde los discípulos comienzan a ver algo extraordinario también en Jesús, algo sobrenatural. Una sanación sobre un leproso, un ciego, sí es algo sobrenatural, pero es parte de lo que Jesús quería mostrar a través de la oración, lo que Jesús puede hacer o lo que Dios puede hacer a través de una oración. Pero ahora quiero hablarles de esto, sobre Mateo capítulo 14, versículo 22. Y dice en el nombre de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sí? Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, él se alejaba de los discípulos e iba a orar. Él buscaba a Dios. Por su lado, él buscaba a Dios por otro momento. O sea, su relación con Dios no tenía que ver con la multitud, sino que era algo muy personal con Dios. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto, hagamos un paréntesis, esto también nos quiere decir de que nosotros tenemos que buscar a Dios a solas. Está bien, estamos en la iglesia, estamos en una congregación, está bien, no hay problema, pero muchas veces nosotros debemos de buscar a Dios a solas. Hay una relación entre Él y uno, a solas, porque ahí es el momento donde nosotros podemos expresar algo muy personal y nuestra actitud es muy diferente como actuamos dentro de una iglesia. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que está mal, pero esto es uno de los principios que Jesús nos enseña para buscar a Dios. Búscalo en secreto, búscalo a solas, búscalo una relación entre tú y Él solamente. No es entre toda la multitud, sino que solo Él y yo. Es la mejor forma de buscar a Dios y la mejor forma de poder entregarle el corazón y poderle buscar sinceramente. Bueno, entonces estaba ahí solo.
Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. O sea, imagínense a ver a una persona caminar sobre el agua, ver a una persona caminar sobre el mar. Primero, ¿qué profundidad tiene el mar? Imaginemos o pensemos que en ese momento 20, 30 metros de profundidad. Imagínense, o sea, tener 30 metros de profundidad de agua y nosotros poder saber que nos vamos a hundir, máxime si uno no sabe nadar, máxime si uno no sabe andar sobre el mar. Pero los discípulos de Jesús, algunos eran pescadores y ellos sabían manejar muy bien las olas, el mar, sabían cómo actuar, sabían cómo tener un plan de contingencia en contra de eso. Pero a la cuarta vigilia, dice el versículo 25 de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. ¿Sí? Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de en medio. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. O sea, claro, ¿quién se va a imaginar ver a un hombre caminar sobre el mar, verdad? ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar ver a alguien casi en la madrugada? O sea, entre medio de la neblina, hay una neblina sobre el agua, hay una neblina sobre el mar, y ustedes en una barca, y en aquel silencio de ese mar, ver a una persona caminar. O sea, eso es algo sobrenatural, porque no se ve todos los días, pues. Entonces ellos entraron en miedo. Ellos entraron en pánico y dijeron: bueno, es un fantasma, ¿qué otra cosa podría ser? Pero nadie se imaginaba que iba a ser Jesús. O sea, lo habían visto todo: sanar leprosos, sanar ciegos, liberar endemoniados. Pero caminar sobre el mar, eso sí es extraordinario, ustedes. Pero Jesús les dice: momento, no tengan miedo, soy yo, Jesús. No tengan miedo. Verás, soy yo el que he estado siempre con ustedes. ¿Cuántas veces Jesús se ha mostrado ante nosotros a través del Espíritu Santo y no le hemos identificado? ¿Cuántas veces Jesús se ha mostrado con nosotros en un milagro, en una bendición, y no lo identificamos? Creemos que son consecuencias de la suerte, o creemos que son respuestas de algo lógico, pero todo viene de Dios, y eso es algo que nosotros no tenemos que olvidar ni tenemos que hacer a un lado. Nosotros tenemos que saber que todo lo que nosotros pasa, bueno o malo, viene de Dios, ¿sí? Pero tenemos que identificar qué es lo que viene de Dios. Tenemos que identificar también que todo lo que nosotros vivamos y recibamos es porque Dios lo permite. Pero los discípulos, aún estando mucho tiempo con Jesús, no le identificaron. ¿No es algo malo? No es algo malo. Simple y sencillamente nadie se iba a imaginar que él iba a caminar sobre el agua, sobre el mar. Sigamos. Dice en el versículo 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor: Señor Jesús, si tú me bendices, yo haré esto; si tú me das, yo haré esto; si tú me provees, yo haré esto, yo iré a aquello, yo asistiré a la iglesia? Y cuando Dios comienza a darnos la bendición, no porque sea un trueque, ¿verdad? Sí, o sea, yo lo voy a bendecir para que asista a mi iglesia, yo lo voy a bendecir para que me vaya a buscar, para que ore, para que lea la Biblia. No es eso. Simple y sencillamente Dios nos comienza a bendecir porque Él nos ama, y porque su amor es tan grande y su amor es tan poderoso que siempre Él está presto y dispuesto a bendecirnos, si damos o nosotros no damos. Pero el Señor siempre nos va a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice: Señor, manda que yo vaya hacia ti y yo pueda caminar sobre las aguas. Imagínense, caminar sobre las aguas. Volvamos a pensar en esto. ¿Qué profundidad había en esa agua? En el mar, ¿qué profundidad? O sea, Pedro sabía nadar, sí, es cierto, porque era pescador.
Sí, él sabía cómo manejar un mar bravo también. Si él no tenía 1 o 2 años de ser pescador, esa era su profesión. Él era un empresario pescadero. Entonces, Pedro sabía cómo manejar esa situación, pero le dice, yo quiero hacer lo mismo que tú. Yo toda mi vida he nadado, yo toda mi vida he sabido que el agua, pues uno se hunde, pero caminar sobre el agua, wow. Entonces, Señor, pero si eres tú, si en verdad eres tú, Jesús, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Pero al ver el fuerte viento, 29, y él le dijo, pues ven. Jesús no fue a traer a Pedro de la mano. Jesús no se acercó a Pedro para decirle, pues dame tu mano y vení, vamos a caminar juntos. No, el Señor le dice, ven. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero ir en pos de ti, hoy sí te voy a alabar, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí voy a leer la Biblia, hoy sí voy a orar? Pero llega un momento donde le dice Jesús, pues ven a mi presencia. Es que Jesús no baja o Jesús no llega hacia ti, te lleva la mano para que vayas a la iglesia. Él no te toma de la mano para que le ores. Él no te toma de la mano para que leas la Biblia. Él simple y sencillamente te dice, ven, a través del Espíritu Santo, ven. ¿Tienes tú la necesidad? Ven a Cristo. ¿Estás enfermo? Pues busca a los ancianos, dice la palabra de Dios, y que oren por ti. Pero ven a Jesucristo, ven a buscarle, ven a hablarle, ven a adorarle. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Tienes que buscarle. No es que Jesús te busque a ti, tú tienes que venir. Señor, pero si eres tú, yo quiero ir en pos de ti. Señor, si eres tú el que está mostrándome su misericordia, el que me está mostrando poder, el que me está mostrando bendición, pues yo quiero caminar en pos de ti. ¿Sí? Pero ojo con esto, cuando nosotros le decimos, yo quiero caminar en pos de ti, hacia ti, no tenemos que ver dónde vamos, qué es lo que vamos pisando, no tenemos que ver si el camino es bonito o es feo, sino que nosotros tenemos que tener la confianza que vamos hacia Él, porque Él está con nosotros. Sigamos. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro pudo caminar sobre el mar. Pedro pudo caminar sobre esas aguas. Lo pudo hacer, lo logró. Pero llega un punto donde Pedro se da cuenta que solo creer, solo saber que Él es Jesús, que saber que Él es el Maestro, todo lo puede hacer. Por eso es que la Biblia sabia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo lo puedo lograr, lo puedo llegar a hacer, puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? En pos de Jesús. Pedro puso el primer pie, imagínense, puso el primer pie sobre el agua y sintió algo sólido. Y puso el segundo pie y sintió también sólido. Y en eso se paró y comenzó a caminar. O sea, es extraordinario. Comenzó a caminar sobre el agua. ¡Wow! Nunca me imaginé, ni siquiera en toda mi imaginación, en toda mi vida pescadera, en toda mi vida como pescador andando en el mar, nunca me imaginé que podía hacer esto. Pero yo no, sino que Cristo conmigo. Yo creyendo en Cristo, cuando camine hacia Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo creo en Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en todo Él lo puedo lograr. ¿Sí? Y Pedro comenzó a caminar, dice. 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si ya estabas caminando? ¿Por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Se vale tener miedo. Muchas veces nosotros podemos tener miedo, pero Jesús le dice, ¿pero por qué dudaste? Los amigos de Daniel, cuando fueron echados al horno de fuego, ellos tuvieron miedo del fuego.
¿quién no va a tener miedo de quemarse? Pero no dudaron del poder de Dios. Es que la duda no se tiene que mezclar con el miedo. A veces nosotros tenemos miedo de los resultados. No sé qué es lo que vaya a pasar si agarro por este camino. No sé qué vaya a resultar si agarro por acá. No sé qué vaya a resultar si yo comienzo a hacer tales cosas. Es que el miedo va a existir porque es una naturaleza humana. Pero la duda es lo que nos aleja de la gloria de Dios. Me doy a entender qué es lo que pasa. Moisés llega a la orilla del mar y llega con todo Israel y dice: Señor, ¿pero qué hacemos, Señor? Enséñame, dime. Entonces Éxodo 14 dice: ¿pero por qué me clamas? Dile a la gente que camine y cruce. Levanta tus manos y que se abra el mar en dos. Entonces Dios le está diciendo a Moisés: está bien que tengas miedo, pero no dudes. Está bien que tú tengas miedo de agarrar un camino, pero no dudes que Cristo está ahí. Está bien que tú tengas miedo de tomar un negocio, pero no dudes que Dios te va a ayudar. Está bien que tú tengas miedo de cambiar tu vida porque no sabes qué es lo que te va a hacer la gente o cómo la gente te va a tratar. Está bien, ten miedo, pero nunca dudes cuando Cristo te dice: yo voy a estar contigo. Es que esa es la diferencia. Pedro ya estaba caminando sobre el agua cuando ve un fuerte viento, un viento. Ni siquiera era una ola de 30 metros, ni siquiera una pequeña ola. Simple y sencillamente era un pequeño viento, un viento fuerte. ¿Sí? Si Jesús no se cae con un viento, ¿por qué me debo de caer yo? Pero él tuvo miedo. El viento, oh Dios, ayúdame, Señor, pues se está hundiendo. O sea, la duda, cuando él comienza a dudar, o sea, la duda nos comienza a desconfiar del poder de Dios, porque entonces le damos más auge o le damos más atención al problema, a las circunstancias, a los malos resultados. Le damos más atención al problema, ¿sí? O sea, si Jesús está con nosotros, ¿cuál es nuestra duda? Tenemos miedo, es cierto. Tengo miedo de salir de mi casa, se me va a pegar un virus. Está bien, ponte tu mascarilla y tu gel, pero no dudes que Cristo está contigo. No dudes. Tengo miedo de ponerme una vacuna, porque no sé qué es lo que vaya a contener, pero si Cristo está contigo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la duda? Aquí no se trata de que nosotros tengamos que cambiar aún una naturaleza humana, porque eso así nos diseñó Dios. Pero el problema está cuando dudamos que Dios puede hacer las cosas. Cuando dudamos que Dios de repente ni nos va a contestar. Señor, yo te pido tal cosa. Señor, sáname de esta gripe. Pero dudo que lo vaya a hacer. Entonces, ¿para qué le pedimos? Cuando nosotros comenzamos a caminar en Dios, cuando nosotros comenzamos a caminar en sus caminos, los caminos no van a ser fáciles, van a ser difíciles porque es un camino de prueba. ¿Sí? Vamos a probar tu fe. Vamos a probar qué tanto me confías en mí. Voy a probar qué tanto cumples lo que me dices en una iglesia. Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo voy a buscarte. Señor, yo voy a quitar esto y dejaré aquello dentro de la iglesia. Y cuando salimos de la iglesia, dudamos que lo vamos a lograr. Entonces, ¿para qué se lo decimos? Tenemos de tener un compromiso de seguir a Dios, de amar a Jesucristo, de andar bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, sin dudar. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo comienzo a dejar los malos caminos, pero las amistades ya no me quieren? No dudes. ¿Por qué dudas? ¿Cuál es el miedo? Si las malas amistades te dejan, mejor, porque vas a buscar una mejor amistad que es con Dios. Jesucristo también dijo: a vosotros ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar mis amigos, porque a ustedes se les es revelado los misterios del Evangelio. Fíjense qué gran privilegio, somos llamados amigos. Jesús ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Entonces, ¿por qué vamos a dudar delante de Dios? Si amaneces un día, óyeme esto, sin ni un centavo, ¿por qué dudas si vas a comer? ¿Cuál es el miedo? Tengo miedo de que no tenga un centavo, ok, pero no dudes que Jehová pondrá el pan y la comida en tu mesa, de alguna forma.
Porque sabe Dios de que tú estás haciendo un esfuerzo, pero tal vez no has obtenido las oportunidades de un trabajo, de recibir economía. Pero no dudes que Jehová pondrá la comida en tu mesa y te dará de comer los 3 tiempos del día más refacciones. Imagínate esto. Ese es el poder de Dios. Claro que es el poder de Dios. ¿Tienes miedo si vas a llegar a almorzar? Claro que tienes miedo porque es tu naturaleza humana. Pero no dudes en que Jehová puede darte. Porque en medio de la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y una de las debilidades es el miedo. Pero la duda jamás tiene que ser una debilidad. ¿Sí? No sé si voy a llegar a fin de mes con despensa, con pagar la luz, el agua, tantas cosas. Está bien, tienes miedo, no sabes si vas a poder cumplir en pagar, no sabes si vas a poder cumplirle a tus hijos, no sabes si vas a poder pagar el colegio, no sabes si vas a poder lograr llegar al fin de mes con muchas cosas que pagar o que solventar. Pero no dudes que cuando tú caminas sobre el camino de Dios y Jesús te dice ven, no dudes que Jesús te va a salvar. Jesús te va a ayudar. Dios te va a abrir esas puertas de oportunidad. Pero no dudes. Jamás dudes. ¿Tienes temor? ¿Te sientes mal? Sí, está bien. Eso no está mal. No dudes que Jehová te va a ayudar. Cuando nosotros venimos al camino de Dios y Jesús nos dice, ven. Cuando Él dice ven, es porque Él ya trazó un camino desde tu posición hasta donde está Él, ya lo trazó con una gran bendición. Pero no quiere decir que el camino va a ser fácil, pero sí bendecido. ¿Me doy a entender? O sea, donde tú vayas a caminar, puede ser que sea un profundo mar de puros problemas. Puede ser que venga un viento de dudas, un viento de miedos, un viento de muchas circunstancias, muchas emociones y sentimientos. Pero mientras tú tengas tu mirada hacia Jesús, vas a poder caminar sobre los problemas. Fíjate, vas a poder caminar sobre los problemas, vas a poder caminar sobre los perjuicios. No te importará qué profundos sean esos problemas, no te va a importar qué profundos sean esos perjuicios. No te va a importar si los vientos de las murmuraciones, si los vientos de los chismes, si los vientos de las críticas y las amenazas vienen fuerte, pero mientras tú tengas tu mirada en Jesús, Jesús te hará caminar sobre las cosas. Jesús hará que tú camines sobre los problemas. Jesús hará que tú camines sobre los perjuicios, que tú camines sobre las dudas, pero jamás dudes. Jamás. Porque mientras Jesús te dice, ven, tu camino ya está resuelto. Tienes que tener esa fe. Para eso sirve la fe. La fe no sirve solo para el materialismo. La fe sirve para que tú creas y puedas transformar tu vida, tus emociones y tus sentimientos en una fortaleza de bendición, en una fortaleza para el Espíritu Santo. Quiero dejarte con esto. Cuando Dios te dice que le adores, que le bendigas, que le busques, pero tú ves que los problemas no están resolviéndose, camina, atrévete, arriésgate a seguir a Cristo. Dale su tiempo y vas a ver que todas las cosas comenzarán a cambiar poco a poco. Un proceso. Pero tienes que creer. Nunca dudes, no dudes, porque Jesús, Él quiere que nosotros fortalezcamos nuestra fe, nuestra creencia, pero que creamos con toda la fe, con todo el alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Todos hemos padecido por crisis, por limitaciones, por escasez. Pero todos aquellos que nunca dudamos, nunca nos estancamos en ese estado, pudimos salir. Pero aquellos que dudan se estancan y vuelven a subirse a la barca
de sus mismos caminos y vuelven a subirse a la barca de los mismos problemas y lo vuelven a intentar. Señor, ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí, Señor, ahora sí te juro que voy a caminar. Ahora sí te juro que voy a andar. Y vuelves a andar sobre el camino y cuando vuelve a entrar los vientos fuertes, vuelves a hundirte y vuelves a regresar a la barca. Y es un ciclo que se vuelve a repetir, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Hasta que tú aprendas a confiar en Dios y no dudar. Si Jesús te ha hecho un llamado a que le sigas, si tú has sentido ese llamado, correspóndelo, háblale, acércate. Si hay amenaza, si hay crisis, si ves que las situaciones están difíciles, no dudes. Son los vientos fuertes que están probando tu fe, pero tú tienes que creer en Dios. Hazlo. Es posible que pierdas amistades, es posible que te critiquen, es posible que hasta quieran hundirte y destruirte bajo las murmuraciones, porque la gente no está acostumbrada a cambiar, la gente no está acostumbrada a dejar los malos hábitos por amor a Dios, no está acostumbrado. Pero si tú recibiste ese llamado, hazlo, responde, corresponde al llamado que Jesús te está diciendo cuando te dice ven, hazlo y vas a ver que las cosas van a caminar diferentes. Oremos delante de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos por toda tu bendición y porque tú sabes, Señor, escuchar nuestras oraciones, escuchar nuestras peticiones y sabes ver de cerca nuestro corazón. Perdona si muchas veces hemos dudado y no hemos sabido corresponder con fe a tu llamado. Pero ayúdanos, Señor mi Dios, a caminar correctamente en tu evangelio, en tus caminos, obedeciendo a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a andar con fe y demostrar con testimonio profundo de que nosotros creemos en ti y andamos en ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús y Espíritu Santo, por ese amor y esa misericordia y esa bendición de vivir en nuestras vidas. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas siempre seguiré repitiéndote todas las veces que Dios me permita hablarte por este medio. Lee Biblia, busca a Dios a través de la Biblia, conócelo, búscalo, escúchalo a través de sus palabras y Dios bendecirá mucho más grandemente tu vida. Bendiciones.